Día 217. Lección número 28. San Pedro. Actividad y muerte en Roma. Es un hecho histórico indisputablemente establecido que San Pedro trabajó en Roma durante la última parte de su vida y finalizó su vida terrenal por el martirio. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos, la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. El hecho esencial es que Pedro murió en Roma, y esto constituye el fundamento histórico del reclamo de los obispos de Roma sobre el primado apostólico de Pedro. Con respecto a la forma en que Pedro murió, contamos con la tradición atestiguada por Tertuliano a fines del siglo II, donde dice que sufrió crucifixión. Orígenes sostienen también que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado sufrir. Como el lugar de la ejecución, pueden muy probablemente aceptarse los jardines nenorianos en el Vaticano, dado que según Tácito, allí se representaban en general las horrendas escenas de la persecución nenoriana, y en este distrito, en la vecindad de la Vía Cornelia y al pie de las colinas vaticanas, el príncipe de los apóstoles halló su sepultura. Por un tiempo, los restos de Pedro descansaron con los de Pablo en una cripta en la Vía Apía, en el lugar Catacumbas, donde ahora está la iglesia de San Sebastián. Los restos habrían sido probablemente llevados allí a comienzos de la persecución valeriana en el año 258, para protegerlos de la amenaza de profanación cuando fueron confiscados los sepulcros cristianos. Fueron más tarde restituidos a su previo lugar de reposo, y Constantino el Grande hizo erigir una magnífica basílica sobre la tumba de San Pedro, al pie de la colina vaticana. Esta basílica fue reemplazada por la actual de San Pedro en el siglo XVI. La cripta, con el altar construido sobre ella, ha sido el más venerado santuario de un mártir en Occidente, San Pedro y el Papado. En el Nuevo Testamento podemos encontrar amplia evidencia que Pedro fue el primero en autoridad entre los apóstoles. Cada vez que los apóstoles son nombrados, Pedro encabeza la lista. Algunas veces aparece solamente Pedro y aquellos que estaban con él. Pedro era el primero que generalmente hablaba en nombre de los apóstoles y aparece en muchas escenas dramáticas. En Pentecostés, Pedro fue el primero que predicó a la multitud y fue Pedro quien realizó la primera curación milagrosa en la naciente iglesia. También fue Pedro a quien vino la revelación de que los gentiles fueran bautizados y aceptados como cristianos. Su preeminente posición entre los apóstoles estaba simbolizada en el mismo principio de su relación con Cristo. En su primer encuentro, Cristo le dijo a Simón que su nombre sería cambiado a Pedro, que se traduce como roca. El hecho es que aparte de la única vez que Abraham es llamado roca, en Isaías capítulo 51 versículos 1 y 2, en el Antiguo Testamento, solamente a Dios se le llamaba roca. Promesas a Pedro. Cuando él encontró por primera vez a Simón,
Jesús le miró y dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Kefas, que significa Pedro. La palabra Kefas en griego es meramente la traducción literal de la palabra Kefas en arameo. Luego, después que Pedro y los otros discípulos estaban con Cristo, ellos regresaron otra vez a Cesarea de Filipo, donde Pedro hizo su profesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo que aquello era una verdad especialmente revelada a él, y luego solamente reiteró: Y yo te digo a ti, tú eres Pedro. Y a esto añadió la promesa de fundar la iglesia, de algún modo fundada sobre Pedro. Entonces, dos cosas muy importantes les fueron dadas a los apóstoles. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí, Pedro fue distinguido con la autoridad de perdonar los pecados y elaborar las reglas disciplinarias. Luego, los apóstoles recibieron similar poder, pero en este caso particularmente, aquí lo recibe Pedro de modo singular. También fue solamente a Pedro que se le prometió: Te daré las llaves del reino de los cielos. Leer Mateo capítulo 16, versículo 19. Finalmente, después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les preguntó por 3 veces a Pedro: ¿Me amas? En arrepentimiento por sus 3 negaciones, Pedro hizo una triple afirmación de amor. Entonces Cristo, el buen pastor, dio a Pedro la autoridad que él había prometido: apacienta mis ovejas. Esto específicamente incluía a los otros apóstoles, desde que Jesús le preguntó a Pedro: ¿Me amas más que estos? La palabra estos se refiere a los otros apóstoles que estaban presentes. Esto sucedió para que se cumpliera la profecía hecha antes de que Jesús y sus discípulos estuvieran por última vez en el Monte de los Olivos. ¿Quién es la roca? Fijémonos en el verso clave: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La discusión sobre este verso siempre ha versado sobre el significado de la palabra piedra o roca. ¿A quién se refiere Jesús? Desde que el nuevo nombre de Simón Pedro por sí solo significa roca, la frase puede ser reescrita como: Tú eres roca, y sobre esta roca yo construiré mi iglesia. El juego de palabras es obvio, pero muchos comentadores, deseando evitar lo que sigue después de esto, el establecimiento del papado, han sugerido que la palabra roca no puede referirse a Pedro. Debe referirse a su profesión de fe o a Cristo mismo. Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es el mayor templo de la cristiandad. Se encuentra situado en la orilla derecha del Tíber, dentro de la Ciudad del Vaticano. La basílica primitiva, con 5 naves y consagrada en el año 326, fue construida por el deseo de Constantino sobre la tumba del apóstol. San Pedro se convirtió rápidamente en uno de los lugares preferidos por los romanos, quienes ya antes del fin del imperio, en el año 476, empezaron a asentarse en la zona,
donde aprovecharon los antiguos y gloriosos restos del Imperio Romano. Los fieles acudían a San Pedro para venerar las sagradas reliquias guardadas en el templo, el cuerpo del apóstol, el de su hija Petronila y los restos mortales de algunos de sus discípulos, un fragmento de la cruz y sobre todo la célebre Verónica, el velo donde quedó grabado el rostro de Jesús. En el año 1289, el Papa Nicolás IV enumeró las reliquias de la basílica mencionando, en el primer lugar, la Verónica y en el segundo, el cuerpo del apóstol. La importancia concedida por el pontífice a la Verónica se explica porque ésta representa la auténtica imagen del rostro de Jesús y también recogía las pequeñas partículas dejadas en la tierra por su cuerpo, en recuerdo de su sacrificio por los hombres. Durante los jubileos, la Verónica se exponía públicamente todos los viernes y cuando se celebraba una fiesta solemne.